Vamos a pasar a analizar entonces una política por el lado de la demanda agregada, sí, en este caso una política monetaria expansiva. Entonces, primero, siempre partimos de una situación de equilibrio inicial. Lo ideal es que ustedes puedan hacer los 6 gráficos que vimos antes, ¿sí? Los 2 del mercado de trabajo, la función de producción agregada, el gráfico de espejo, digamos, el gráfico con las funciones ISLM y el gráfico del modelo completo, que es el de A y SA. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos, si no hacen los 6, que lo ideal es que practiquen con los 6, le vamos a pedir que por lo menos puedan hacer el gráfico de lo que ocurre en el modelo ISLM, que es el que está acá arriba, el gráfico del modelo completo, el de ASA, y el gráfico del mercado de trabajo. Así que lo tengo más adelante en otro slide. Por lo menos esos 3, ¿sí? Pero si pudieran practicar a los 6, mejor. Entonces, graficamos una situación de equilibrio inicial, como por ejemplo este punto A, ¿sí? Que es un equilibrio en el modelo ISLM, ¿sí? Por lo tanto es un punto de la función de demanda agregada, y vamos a suponer que también para ese equilibrio en el modelo ISLM se cumple el equilibrio en la oferta agregada, ¿sí? Es decir, que este punto A surge de la intersección de la curva de demanda agregada con la oferta agregada, y ese nivel de producción es el mismo nivel de producción que equilibra el modelo ISLM como está mostrado aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, este punto A del modelo completo, donde se intersectan la DA y la SA, nos determina que las variables endógenas de equilibrio son este nivel de precios P0 y este nivel de renta I0, y a su vez, mirando lo que ocurre para ese nivel de producción en el modelo ISLM, vemos que la tasa de interés de equilibrio está en E0, ¿sí? Bien, fíjense que acá estamos suponiendo o trabajando solo con el tramo creciente de la función de oferta agregada del modelo keynesiano. Un poquito, me quiero adelantar un poco. Bien, y el equilibrio en el mercado de trabajo, estado por este gráfico, para ese nivel de producción, se corresponde con un nivel de empleo de equilibrio como este N0, que está aquí, ¿sí? Ese N0 surge de la intersección entre esta demanda de trabajo, que se corresponde con este nivel de precios P0, que si recuerdan el gráfico del modelo completo era el nivel de precios de equilibrio para el modelo completo, ¿sí? Y este nivel de salario nominal W0 de equilibrio, ¿sí? Que surge de la intersección entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Y a su vez, este otro gráfico donde se representa el salario real en el eje de las ordenadas nos muestra que el salario real de equilibrio para el nivel de empleo N0 es este, W0 sobre P0. ¿Sí? Entonces ahí estaremos mostrando lo que ocurre con el mercado de trabajo, ¿no? Con el modelo ISLM y con el modelo completo. Entonces vamos a suponer o a analizar cuáles son los efectos de una política monetaria expansiva. ¿Sí? Siguiendo la guía que le había dado antes, vamos a tratar de analizar todos los efectos y describir todos los mecanismos de transmisión, primero identificando a dónde impacta esa política, ¿sí? Si es una política por el lado de la demanda agregada o de la oferta agregada, analizando sus efectos directos, indirectos y finales, luego viendo cuáles son los efectos en el modelo completo, si eso causa alguna variación en los precios, en el nivel de precios, si eso ocurre, cómo afecta el nivel de precios al modelo completo, y luego vemos los efectos finales. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, si analizamos, obviamente la política monetaria es una política por el lado de la demanda agregada, entonces va a impactar directamente en el modelo ISLM. ¿Sí? Entonces describimos los efectos directos e indirectos en el modelo ISLM. Lo que deberíamos decir acá es que partiendo de un punto de equilibrio como el A, ¿sí? Dado el nivel de renta, si se aplica una política monetaria expansiva, aumenta la oferta de dinero. ¿Sí? Si ustedes piensan en un gráfico del mercado de dinero, tendrían que, dada la tasa de interés inicial, tendríamos un exceso de oferta de dinero que se corresponde con un exceso de demanda de bonos, es decir, esa liquidez excedente, el público no la desea, por lo tanto, por ese dinero va a demandar bonos. El exceso de demanda de bonos hace que el precio de los bonos tienda a subir, y por lo tanto, por la relación inversa con la tasa de interés tiende a bajar, ¿sí? Y de esa forma, al bajar la tasa de interés, se equilibran de nuevo, se logra
el nuevo equilibrio en el mercado monetario. Si aumenta un poquito la demanda de dinero y se vuelven a ser equivalentes oferta de dinero y demanda de dinero. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, se elimina ese exceso de oferta. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cómo graficamos eso? ¿Cómo lo representamos? Lo representamos como un desplazamiento de la curva LM hasta esta LM'. Si ustedes quisieran ver todo el paso a paso, podrían pensar como la desplazo, ¿sí? Pero me voy desde este punto A hasta un punto A', si se quieren, a este nivel, porque todavía el nivel de producto no cambió y solo tengo que la tasa de interés bajó. Entonces estoy en este punto, en un equilibrio en el mercado monetario, pero en un desequilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Luego, por efectos indirectos, al caer la tasa de interés, eso expande el consumo y expande la inversión y todos los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa de interés se expanden, aumenta la demanda agregada y aumenta la renta en una mayor proporción por el efecto multiplicador, y así explico cómo me muevo sobre la IS desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? A medida que cae la tasa de interés, entonces aumenta el producto hasta el punto B. Y al final, otro efecto indirecto en el modelo ISLM es que al aumentar el producto, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción, y eso hace que haya un exceso de demanda de dinero, que se corresponde con un exceso de oferta de bonos, tiende a caer el precio de los bonos y aumentar la tasa de interés para eliminar ese desequilibrio. En definitiva, eso explica cómo me muevo hacia arriba sobre la curva LM desde este punto A', si quieren, hasta este punto B. ¿Sí? Y vuelvo a un nuevo equilibrio en el modelo ISLM. ¿Sí? Entonces, en definitiva, paso desde el punto A al punto B en el modelo ISLM como efecto final de la política monetaria expansiva. ¿Sí? Cae la tasa de interés y aumenta el nivel de producto. Bueno, ¿cómo lo veo en el modelo completo? ¿Sí? Ese aumento del producto, dado el nivel de precios, lo veo como un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, desplazo esa curva de forma paralela y me muevo, dado el nivel de precios que todavía no cambió, me muevo desde este punto A hasta este punto B. Se expandió el producto, aumentó la demanda agregada dado el nivel de precios. Y luego, ¿qué es lo que tenemos en este modelo completo? Podemos ver que hay un exceso de demanda agregada, dado el nivel de precios inicial, por lo tanto el nivel de precios de esta economía tiende a subir. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a analizar cuáles son los efectos de esa suba en el nivel de precios en el modelo completo. Y ahí tenemos que analizar cuáles son sus efectos por el lado de la oferta agregada, por un lado, y por otro lado, cuáles son sus efectos por el lado de la demanda agregada. Vamos a analizar primero los efectos en la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, si el nivel de precios de la economía sube, ¿qué pasa en la demanda agregada? ¿O qué pasa en el modelo ISLM? ¿Sí? Estábamos en este punto B. Si sube el nivel de precios, la oferta de dinero se contrae, ¿sí? La LS sobre P se contrae, y esa contracción genera un exceso de demanda de dinero, que se corresponde con un exceso de oferta de bonos, tiende a caer el precio de los bonos y aumentar la tasa de interés. Y en definitiva, la LM se nos desplaza hacia arriba hasta esta LM', ¿sí? Y no voy a explicar todos los mecanismos de transmisión porque es todo lo contrario que expliqué al explicar la política monetaria expansiva. ¿Sí? Ahora sería como una monetaria contractiva, que no fue una decisión propia de la autoridad monetaria, sino que se da por el aumento del nivel de precios y por lo tanto por la contracción de la oferta de dinero en términos reales. ¿Sí? Pero los mecanismos son los mismos, pero solo que en sentido contrario. Por eso no los voy a explicar en detalle. Pero en definitiva, veo el efecto del aumento de precios y la contracción en la oferta monetaria en términos reales como un desplazamiento de la curva LM desde esta LM' a la que habíamos llegado hasta esta LM'. ¿Sí? Y termino en un punto como este punto C. ¿Sí? Digamos, ¿cómo sé que no tengo que desplazar la LM hasta el equilibrio inicial? Porque fíjense que todo lo que ocurra en los gráficos que me permiten hallar la demanda agregada, y después vamos a ver todo lo que ocurra en los gráficos que me permiten hallar la oferta agregada, tienen que coincidir con lo que muestra el modelo completo. ¿Sí? En el modelo completo, el efecto final de la política monetaria expansiva, fíjense, va a ser un aumento del producto desde A hasta C y un aumento del nivel de precios. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer que el equilibrio final en la curva de demanda agregada sea coincidente, digamos, con el punto final en el modelo completo. ¿Sí? Por ese motivo sé que no desplazo tanto de la LM, y además fíjense que aquí, para que la LM se nos desplace
tanto como para volver al punto A, el nivel de precios debería aumentar mucho, en una proporción mucho mayor, como decir, hasta aquí, hasta este punto. Sí, o sea, la oferta agregada se tendría que contraer y el nivel de precios debería aumentar mucho más para que la contracción de la oferta monetaria sea en la misma magnitud que la expansión inicial. ¿Sí? Que eso no ocurre en el modelo keynesiano, sí van a ver que ocurre en el modelo clásico. ¿Sí? Bueno, o sea, en definitiva, en el modelo keynesiano lo que te quieren decir es que al haber una política por el lado de la demanda agregada, vamos a tener un efecto en precios y un efecto en cantidades o en productos. ¿Sí? Parte va a ser efectivo en términos reales porque nos va a expandir el producto y parte se va a ajustar en términos de precios. ¿Sí? Para que la LM retorne hasta su nivel inicial, todo el efecto se debería dar en precios y nada en productos. Y eso no ocurre en el modelo keynesiano, sí ocurre en el modelo clásico, como lo van a escuchar en las clases de facu. Bueno, entonces en definitiva, para cerrar con esto, en el modelo ISLM, el efecto de los precios lo vemos como un desplazamiento de la LM hacia arriba hasta el punto C. ¿Sí? Entonces este es el nuevo equilibrio, el modelo ISLM, que nos dice que la tasa de interés de equilibrio está R1 y el nivel de renta por el lado de la demanda agregada de Y1. ¿Sí? Y a eso, ¿cómo lo vemos? Como en el modelo completo, como un movimiento sobre la demanda agregada desde el punto B hasta el punto C. Fíjense que acá la demanda agregada no se vuelve a desplazar, porque todo el efecto que estamos analizando es justamente por la variación de precios, ¿sí? Es decir, nos preguntamos cuál era el efecto del aumento de precios, por ese exceso de demanda agregada, los precios tienden a aumentar, entonces explicamos que la producción tiende a caer por todo lo que ocurre en el modelo ISLM que recién explicamos. ¿Sí? Entonces nos movemos sobre la curva de demanda agregada desde el punto B hasta el punto C. Y ahora nos falta explicar los efectos del cambio en el nivel de precios en la oferta agregada. ¿Sí? Bueno. Entonces lo que ocurre es que estamos en un equilibrio inicial como en el punto A. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el nivel de precios, ¿sí? Fíjense que en principio los trabajadores tienen ilusión monetaria, así que en principio no se dan cuenta del cambio de los precios o no son capaces de incorporar el cambio en el nivel de precios en su salario en términos reales, entonces en principio no pasa nada con los trabajadores, ¿sí? Pero los empresarios sí se dan cuenta que cambia el nivel de precios, que cae, entonces se dan cuenta que cae el salario expresado en términos reales, ¿sí? Al aumentar el nivel de precios, estábamos en un punto como este A y este A' en el equilibrio inicial, ¿sí? Entonces cada nivel de precios hasta P1, aumenta, perdón, el nivel de precios hasta P1, pasamos a un salario real más bajo como este, W0 sobre P1, ¿sí? Y entonces, dada la productividad marginal de los trabajadores y dado que cae el salario real, los empresarios se ven dispuestos a contratar más cantidad de horas hombres, ¿sí? Y aumenta la demanda de trabajo. ¿Cómo lo vemos en el cómo lo vemos en el segundo gráfico? Miremos primero. Lo vemos como un movimiento sobre la demanda de trabajo, sobre la curva de demanda de trabajo desde A' hasta B', ¿sí? Cae el salario real, aumenta la demanda de trabajo. ¿Por qué lo vemos como un movimiento? Porque fíjense que el salario real está en este eje. ¿Sí? Ahora, en el otro gráfico del mercado de trabajo, donde tenemos las dos curvas, lo vemos como un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso analizamos en términos de salario nominal, en el eje de las ordenadas, y fíjense que acá la demanda de trabajo, la curva de demanda de trabajo, depende del nivel de precios. ¿Sí? Entonces, al aumentar el nivel de precios y caer el salario real, y todo lo que expliqué recién, lo vemos como un desplazamiento de la demanda de trabajo hacia la derecha, ¿sí? Dado el nivel de salario nominal que todavía no ha cambiado. ¿Sí? Entonces pasamos en este gráfico desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurre entonces en el mercado de trabajo? Lo que podemos ver aquí es que hay un desequilibrio, ¿sí? Dado el salario nominal y la caída del salario real, existe un exceso de demanda de trabajo. ¿Cómo se resuelve? Según este modelo, se resuelve vía un ajuste del salario nominal, ¿sí? Para eliminar ese exceso de demanda de trabajo, el salario nominal tiende a subir, ¿sí? Desde W0 hasta W1, ¿sí? ¿Hasta qué nivel sube? Hasta que se vuelvan a igualar la oferta y la demanda de trabajo, ¿sí? Entonces sube el salario nominal, los trabajadores ven que sube el salario nominal porque esa es la variable que ellos analizan para decidir cuántas horas de trabajo ofrecer, entonces aumentan sus horas de trabajo ofrecidas, y nos movemos sobre la curva de oferta de trabajo desde el punto A hasta el punto C, y los empresarios, al darse el ajuste al alza del salario nominal, reducen la demanda de trabajo desde el punto B hasta el punto C, hasta llegar a un nuevo equilibrio, que es este C, que nos determina este nivel de salario nominal de equilibrio y este nivel de empleo de equilibrio N1. ¿Sí?
¿Cómo lo vemos en el gráfico de abajo? Lo vemos como un movimiento sobre la curva desde B' hasta C'. Que fíjense, nos muestra un salario, el mismo nivel de precios P1 al que se había llegado por efecto del desequilibrio en la demanda agregada del modelo completo y el ajuste de los precios, ¿sí? Y un nivel de salario nominal relativamente más alto, este W1 que se corresponde con este W1. Fíjense que de todas formas, o sea, el efecto final, digamos, del aumento del nivel de precios en el mercado de trabajo es que entonces aumenta el nivel de empleo desde N0 hasta N1, aumenta el salario nominal y cae el salario real, ¿sí? Fíjense que la caída del salario real lo vemos desde este W0P0 a este W1P1. Estamos seguros que tiene que caer el salario real porque eso es lo que da incentivos a los empresarios a desear y contratar mayor cantidad de trabajadores o de horas hombre trabajadas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, pasamos de N0 hasta N1. Y ese mayor nivel de empleo, si ustedes graficaran todo, hicieran los 6 gráficos, lo introduciríamos en la función de producción agregada y nos daría cuenta de un mayor nivel de producción. ¿Sí? Que se traduciría en un mayor nivel de producción a su vez en la curva de oferta agregada. Así que en definitiva, volviendo al modelo completo, de esta forma explicamos cómo nos movemos sobre la curva de oferta agregada desde el punto A hasta el punto C, ¿sí? Por todo el efecto que ya explicamos en el mercado de trabajo y la introducción de ese nuevo nivel de equilibrio en el mercado de trabajo en la función de producción agregada, por lo tanto, mayor nivel de precios nos lleva a mayor nivel de producción también por el lado de la curva de oferta agregada. Entonces, como efecto final de esta política monetaria expansiva, en el modelo completo de los keynesianos, tenemos que aumenta el nivel de precios, aumenta el nivel de producto y cae la tasa de interés, ¿sí? Aumenta el salario nominal, cae el salario real. ¿Sí? Esos serían como los efectos finales en las variables más relevantes. Recuerden que las variables endógenas solo son precio y producto, pero todas las otras variables también importan. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que si comparamos esta política monetaria, por ejemplo, contra la política monetaria analizada solo en el modelo ISLM, ¿sí? Sin considerar el modelo completo, vemos que es menos efectiva en términos reales porque aquí, dado el efecto que se da vía precios en el modelo completo, se contrae un poco la oferta de dinero y la curva LM, entonces en el modelo ISLM, si lo analizáramos sin oferta agregada, nos iríamos desde I0 hasta I0D. ¿Sí? Toda esta sería la expansión en el producto. Ahora, cuando incorporamos la parte de la oferta agregada, el producto solo se expande desde I0 hasta I1. Entonces, la efectividad de la política monetaria es relativamente más chiquitita. ¿Sí? Pero de todas formas, después cuando ustedes ven el modelo clásico, van a ver que la efectividad de esta política en el modelo keynesiano es mucho más grande, o al menos es efectiva, en comparación con lo que pasa en el modelo clásico. ¿Bien? Bueno, ¿de qué depende la eficacia de la política monetaria expansiva en el modelo keynesiano completo? ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de eficacia o de si es buena o no la política en términos reales, siempre hablamos de si la política permite afectar el nivel de producto y de empleo, o sea, las variables reales, las variables de economía real, digamos, de lo que estamos analizando, ¿sí? Si mueve producto y empleo, básicamente. Nosotros sabemos, por lo que vimos antes, que la política monetaria expansiva se transmite a la economía en términos reales, digamos, de forma indirecta por su efecto en la tasa de interés. ¿Sí? Si la política monetaria logra cambiar la tasa de interés y la tasa de interés logra impactar en los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa, de esa forma podrá tener un efecto expansivo en el mercado de bienes y también en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la eficacia de la política monetaria expansiva va a depender de la capacidad que tenga esa política para afectar en gran medida la tasa de interés, que eso se logra cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda y la oferta de dinero a la tasa de interés, es decir, cuando la LRM sea más bien inelástica. También depende de si el consumo y la inversión responden a las variaciones en la tasa de interés, ¿sí? Es decir, va a ser más eficaz cuanto más sensible sean el consumo y la inversión en la tasa de interés, es decir, cuando la IS sea más elástica. Y también cuando incorporamos la parte de la oferta agregada, pueden darse cuenta ustedes que la política va a ser más eficaz cuando el modelo sea tal que la capacidad de respuesta del sistema productivo, que el sistema productivo responda mucho en términos de cantidades y no pase el desajuste o el desequilibrio que hay a precios. ¿Sí? Cuanto más ajuste en términos de cantidades y cuanto menos ajuste en términos de precios, entonces la política va a ser más efectiva. ¿Sí? Que eso se da cuanto
más sensibles son la demanda y la oferta de trabajo a los niveles de salario y más alta es la productividad marginal de los trabajadores. ¿Sí? En otros términos, cuanto más elástica o más plana es la curva de oferta agregada. Para poder entender a fondo esto, siempre lo que sugiero es que ustedes puedan analizar la política o las políticas, o sea, para este caso o para otro tipo de políticas, considerando diferentes casos, ¿sí? Es decir, probar o analizar qué pasa cuando se implementa la política y la LM es inelástica, o cuando la LM es más elástica, cuando la IS es elástica o inelástica, cuando la curva es más bien plana o es inclinada, ¿sí? Es decir, ir cambiando estos parámetros de los que comentaba recién y ir viendo cómo cambia la eficacia de la política ante esas diferentes situaciones. Bueno, y luego van a ver en el slide que tienen el caso de la política fiscal expansiva. No voy a explicar acá a fondo la política. La forma para analizar es la misma que utilizamos para la política monetaria, ¿sí? Solo voy a ver cómo se desplazan las curvas y les dejo para ustedes el análisis de los mecanismos de transmisión y el paso a paso. En todo caso, si tienen alguna duda, luego me preguntan, ¿sí? La guía para analizarlo es la misma que antes, ¿sí? Esta como es una política fiscal, sabemos que es una política por el lado de la demanda agregada, entonces primero analizamos qué ocurre en el modelo ISLM, luego vemos qué ocurre en el modelo completo, cómo cambia el nivel de precios, y luego cómo a su vez el nivel de precios vuelve a impactar en la demanda agregada y en la oferta agregada para llegar al nuevo nivel de equilibrio. ¿Bien? Fíjense que siempre ustedes tienen que chequear que sea congruente el equilibrio final al que llegan en el modelo ISLM, en el modelo completo y en el mercado de trabajo, ¿sí? Para darse cuenta si está bien, digamos, y analizaron todo de forma completa. Entonces, si la política fiscal es expansiva, fíjense que, sin analizar todos los mecanismos de transmisión, a eso lo vemos como un desplazamiento de la curva IS hacia arriba, ¿sí? Se expande el gasto, por ejemplo, público, y como efecto final pasamos del punto A hasta el punto B, aumenta la tasa de interés y aumenta la renta. Eso, en el modelo completo, lo vemos como un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, dado el nivel de precios que todavía no cambia, aumenta el nivel de producto, nos vamos desde A hasta B, ¿sí? Desplazamos la curva de demanda agregada. Este desequilibrio en el modelo completo o exceso de demanda agregada hace que el nivel de precios de la economía suba, y ahí luego tenemos que analizar cuáles son los efectos de esa suba en el nivel de precios. ¿Sí? Por un lado, los efectos de la demanda agregada es, de nuevo, al aumentar el nivel de precios, se contrae la oferta de dinero en términos reales, es decir, es como una política monetaria contractiva, que la vemos como un desplazamiento de la curva LM hacia arriba, también de forma parcial, fíjense, no desplazamos la LM hasta acá, de forma tal de neutralizar todo el cambio del producto, sino que la desplazamos un poquitito hacia arriba, por ejemplo, hasta este punto C, ¿sí? Ahí tenemos un nuevo equilibrio en el modelo ISLM, con una tasa de interés más alta y un nivel de producto un poquitito más bajo, ¿sí? Y el efecto en el mercado de trabajo es el mismo que analizamos para la política monetaria expansiva, ¿sí? Porque es el efecto de un aumento de los precios, ¿sí? Que tiende a hacer caer los salarios reales, aumentar la demanda de trabajo y ocasiona un desequilibrio en el mercado de trabajo que se elimina vía la subida del salario nominal, ¿sí? Entonces, en definitiva, ocurre... Perdón, esto, ¿sí? Lo mismo que analizamos para la política monetaria expansiva, se da para la política fiscal expansiva porque es el efecto de un aumento de precios, ¿sí? Entonces ocurre que la demanda de trabajo en términos de salario nominal se va hacia arriba, se ajusta, se desequilibra el mercado de trabajo por un aumento del salario nominal, entonces en definitiva aumenta el nivel de empleo hasta N1, aumenta el salario nominal, el salario real cae en comparación con el inicial, ¿sí? Entonces explicamos cómo nos movemos sobre la curva SA desde el punto A hasta el punto C. ¿Sí? Entonces los efectos finales de la política fiscal expansiva son un aumento del nivel de precios y un aumento del producto. ¿Sí? Fíjense que en este caso, si analizamos el efecto expulsión, fíjense que en este caso se profundiza el efecto expulsión, porque tenemos, si comparamos el efecto en el modelo ISLM sin considerar la oferta agregada, tendríamos que el efecto de la política fiscal expansiva sería el paso desde A hasta B, solamente eso, ¿sí? Entonces, la inversión y el consumo y todos los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa de interés se contraen, el gasto público se expande, ¿sí? Hay un desplazamiento de gasto privado por gasto público que está dado por la cantidad de este aumento de la tasa de interés, ¿sí? Ahora, cuando introducimos la parte de la oferta agregada, al contraerse los saldos monetarios en términos reales,
la tasa de interés aumenta todavía más, ¿sí? Entonces el efecto de función es todavía más grande, ¿sí? Que lo podrían ver desde eh, el paso desde esta A', si se quieren, hasta esta C, ¿sí? El efecto sería más grande todavía, si quieren verlo así. Eh, bueno, y acá hicimos el supuesto de una política fiscal expansiva que estaba dada por una expansión del gasto público. Ustedes también podrían pensar en una suba de las transferencias o una baja de los impuestos. En ese caso, la única diferencia sería que el efecto expansivo, digamos, de la política se da no afectando directamente a la demanda agregada, sino que se afectaría al ingreso disponible por ese medio del consumo y luego a la demanda agregada y al producto vía efecto multiplicador, ¿sí? Fíjense, recuerden que en ese caso, en caso de los impuestos, variaba la pendiente de la IS, aparte de desplazarla, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vimos en el modelo ISLM, así que no lo voy a volver a repetir aquí. Pero en definitiva, los efectos, digamos, en términos de efectos finales de la política, no cambian sustancialmente. Bueno, ¿de qué depende la eficacia de la política fiscal expansiva? Fíjense que la eficacia, o sea, la capacidad de esta política para expandir el producto y el empleo, dependen de eh, la posibilidad de que se pueda aprovechar el efecto expansivo de la política vía el multiplicador, ¿sí? De la dinámica, o sea, depende de la cuantía del multiplicador, ¿sí? Que esa a su vez depende de la propensión marginal a consumir, etcétera, etcétera, ¿sí? La eficacia también depende de la dinámica de lo que ocurre en el mercado monetario, ¿sí? Y eh, todo lo que se pueda minimizar de efecto expulsión vía variación de la tasa de interés, ¿sí? Es decir, es más eficaz cuanto más sensible sea la demanda y la oferta de dinero a la tasa de interés o cuanto más elástica sea la LM, ¿sí? Y también cuanto más rígida sea la IS, ¿sí? Es decir, cuanto menos sensible sea en el consumo y la inversión a la tasa de interés, porque en ese caso menor va a ser el efecto expulsión. Y si incorporamos la parte de la oferta agregada, también depende de cuánto sea posible en esa economía responder al exceso de demanda agregada vía un aumento del producto y no tanto vía un aumento del nivel de precios, ¿sí? Entonces depende de la elasticidad de la curva de oferta. Cuanto más elástica sea, o cuanto más sensible sea la demanda y oferta de trabajo en los niveles de salario, y o cuanto más elevada sea la productividad marginal de los trabajadores, entonces más eficaz va a ser esa política fiscal expansiva.